contando, porque es una enfermedad compleja que afecta a muchas mujeres, una de cada 10, nos contaron la doctora Buteler y la doctora Sol Gómez Rodrigo, y vamos a continuar la charla ahora. En realidad vamos a contar qué es la endometriosis y vamos a continuar un poco lo que dejamos el otro día en la tele, porque es un tema muy interesante y creemos que hay que hablarlo mucho más seguido en los medios, ¿no? La doctora Sol Gómez Rodrigo es médica egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, experta en tocoginecología, que trabaja lógicamente en el Sanatorio Argentino. Bueno, ha hecho capacitaciones en España, tiene un máster en reproducción, digamos, realizado precisamente en España, y bueno, vamos a consultar con ella precisamente sobre esta enfermedad. Doctora, somos CNN Radio, Luis Castro y Marisa López, la saludamos por acá. Buen día, ¿cómo le va? Hola, doctora. Hola, buen día, Marisa y Luis, ¿cómo andan? Bien, nosotros muy bien. Bueno, como escuchabas en la introducción, el otro día en el programa de Sobremesa, nos quedamos con ganas de seguir conociendo mucho más sobre esta enfermedad. Arrancamos con la pregunta básica. ¿Qué es la endometriosis? Bien. ¿Qué es la endometriosis? La endometriosis es una enfermedad benigna, ¿sí? Es una enfermedad benigna, es crónica y progresiva. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que se le diagnostica a la paciente, no tiene cura, ¿sí? Y en el momento del diagnóstico, generalmente, si no es tratada, va progresando, ¿sí? Lo importante también es decir que esta enfermedad, al ser benigna, ¿sí?, no va a producir, por ejemplo, nunca un cáncer, ¿sí? Ok, eso es importante saberlo. ¿Cómo se caracteriza esta enfermedad? ¿De qué se trata esta enfermedad? Es las células que las mujeres, el tejido que las mujeres menstruamos todos los meses, que se llama tejido endometrial, se sabe que tienen otra localización. En vez de que se ponen adentro del útero, se localizan por fuera del útero, en los ovarios, sobre la vejiga, entre las asas intestinales. Entonces, lo que pasa es que cuando la mujer generalmente menstrua, como todos los meses menstrua por la vagina, esas células que migraron hacia otra localización también producen un leve sangrado. Entonces irritan las asas intestinales, irritan la vejiga, irritan toda la pelvis femenina. Y hacen lesiones, hacen adherencias, hacen que se pegotee, digamos, todos lo que son los órganos de la pelvis femenina, haciendo obviamente que esta paciente tenga una clínica de mucho dolor, un dolor intenso. Sí, sí. Doctora, este tejido que crece fuera del lugar habitual, ¿verdad? Donde no debería estar. ¿Es el mismo tejido que cubre el interior del útero? ¿Es el mismo exactamente? ¿O es otro tipo de tejido fuera del lugar? Hay diferentes teorías porque encima, como es una enfermedad crónica progresiva y que tiene muchas pacientes en edad reproductiva, todavía no se sabe muy bien cuál es el origen. Una de las teorías es que sí, es el mismo tejido que ha migrado de forma retrógrada, ¿sí? Que ha migrado, ¿sí?, a través de las trompas y se ha salido del útero. Esa es una de las teorías, sí, que es el mismo tejido. Bien, la prevención es importante en esto. Cuando decimos prevención, ¿cómo debe hacerse la misma? Bien, el tema de prevención, yo no puedo una paciente que va a tener endometriosis, que es una enfermedad que se diagnostica en edad reproductiva, o sea, cuando la mujer empieza a tener su primera menstruación, yo no puedo prevenirla, no hay forma de prevenirla. La mujer que está destinada a tener endometriosis va a tener endometriosis. Lo que sí puedo hacer es prevenir la sintomatología que puede darle a la paciente. ¿Sí? Por ejemplo, el dolor con las menstruaciones. Nosotros tenemos como sociedad inculcado de que, la mujer está con los días menstruales. ¿Qué son los días menstruales? No, está tirada en la cama porque le duele. Sí, pero ¿qué tanto le duele? ¿Sí? Hay cosas que son normales y hay otras que no son normales. Hemos normalizado el dolor menstrual. ¿Sí? Que eso no es normal. Entonces, ¿qué forma podemos prevenirlo? Es, ante el diagnóstico de una endometriosis, prevenir que esta paciente, si nos consulta por dolor, realmente responder a esa paciente y tratarla para que ese dolor no siga progresando. Doctora, ¿por qué ese tejido migra? ¿Por qué no se encuentra en el lugar que debería estar? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué? Hay diferentes teorías, se sabe nada más que por diferentes tipos genéticos o por formas de constitución, digamos, hacen que las contracciones uterinas cuando porque cuando las mujeres menstruamos, el dolor realmente no es de los ovarios, el dolor es uterino. Entonces las contracciones del útero cuando estamos menstruando, hay contracciones como retrógradas donde migran estas células a otro lado, ¿sí?
Correcto. Es muy característico lo que usted decía, doctora, y es lo que, la verdad, que lo sufren, bueno, particularmente acá en la provincia, de varias mujeres, ¿no?, que hacen público inclusive su dolor, y que además a veces el diagnóstico es realmente complicado, tienen que ir a varios doctores para que después se determine esto. Ahora, ¿por qué este nivel tan elevado de dolor, que es la característica fundamental de varias de las pacientes que dicen es insoportable? Sí, es por esto mismo que yo les contaba, de que este tejido endometrial, que está localizado en cualquier otra parte de la pelvis femenina, menstrua, entre comillas, cuando la mujer tiene el ciclo. ¿Sí? Cuando la mujer menstrua por vagina, también estas células que migraron a otro lado también responden a las hormonas de la mujer cuando menstrua. Entonces hay un leve sangrado intrapélvico. Esto produce una reacción, una irritación, y hace que esta paciente tenga el dolor. ¿Puede pasar que la enfermedad degenere tanto o genere tantos inconvenientes que una mujer no pueda tener hijos, por ejemplo? Sí, es una de las causas. Nosotros cuando estudiamos medicina y estudiamos ginecología sabemos que la endometriosis es el diagnóstico no es clínico, pero nos puede llevar la parte clínica a dar un diagnóstico más o menos, ¿sí? Nosotros sabemos que la clínica es dolor crónico en la pelvis siempre, un dolor con las menstruaciones y alteraciones para quedarse embarazada. En ese es una triada básica de la endometriosis. Entonces medicina reproductiva entra con endometriosis porque le dificulta mucho a la paciente que tiene endometriosis quedar embarazada. Se sabe que el 40% de las pacientes que tienen el diagnóstico de endometriosis les cuesta mucho llegar al embarazo. ¿Cuál es el porcentaje? El 40%. El 40%. ¿El resto puede por tratamientos o por cuestiones vinculadas a cada caso en particular? No sé si me explico. Depende del caso, ¿sí? Porque hay diferentes formas de la endometriosis, hay diferentes niveles, está leve, moderado, severo, y dependiendo de qué grado estés, dependiendo del tratamiento y dependiendo de un montón de cosas, digamos, si va a poder o no concebir embarazo. Doctora, esto inhabilita a muchas mujeres, inclusive ellas mismas manifiestan que no pueden levantarse de la cama o algunas mañanas. Le pregunto, usted dijo también que puede complicarlas para la hora de tener hijos, inclusive en las relaciones íntimas, ¿no? Ellas manifiestan imposibilidad de poder tenerlas por el dolor también. Exactamente, porque se sabe que una de estas migraciones del tejido endometrial se pueden poner tanto en la vejiga, entre la vejiga y el útero, o entre el útero y el recto, que es la parte de atrás, ¿sí? Claro. Entonces, cuando hay relaciones sexuales, hay dolor en la penetración, ¿sí? Entonces, hay hasta una imposibilidad a veces de tener relaciones sexuales. Otro tema que charlábamos el otro día en la tele tenía que ver con el tratamiento médico, pero esto demanda también un tratamiento multidisciplinario, porque muchas mujeres deben recurrir a una ayuda psicológica, porque no es una enfermedad sencilla, digamos, para una mujer, atendiendo a que estamos hablando del aparato reproductivo, nada más y nada menos. Sí, es una tarea multidisciplinaria. Cada vez más en la medicina estamos tratando de trabajar todos en conjunto, porque nos hemos dado cuenta que la enfermedad en sí, como enfermedad, ya no se trata, sino se trata junto con un equipo de psicólogos, nutrición, porque hoy en día todo tiene que ver. Sí, es muy importante. ¿Algo más, doctora, que quiera destacar, que sea importante señalar y poner el foco en esto? Es muy importante que, como es una enfermedad que está en la mujer en edad reproductiva, desde la primera menstruación hasta que tiene la menopausia, que aquellas mujeres que tengan el diagnóstico de endometriosis y tengan deseos de ser mamá, que sí o sí consulten con un especialista en medicina reproductiva, ¿sí? Para que la podamos asesorar bien. Y en el caso de que tengan deseo, pero a futuro, también se asesoren con un especialista en medicina reproductiva. Bien. Si quieren hacer esa consulta, ¿dónde pueden encontrarla, doctora? Sí, nos pueden encontrar a todo el equipo de medicina reproductiva en el Sanatorio Argentino. Estamos en el departamento de medicina reproductiva en la sede San Luis. ¿Sí? Ahí somos un equipo de 8 ginecólogos, especialistas de medicina reproductiva, contamos con un embriólogo y una licenciada en psicología también que está dentro del equipo. Bien, excelente, doctora. Le agradecemos mucho este ratito con CNN Radio. Muchas gracias, Luis Marisa. Le mandamos un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, un tema importante de los que hay que hablar es el que hablábamos precisamente con la doctora Sol Gómez Rodrigo del Sanatorio Argentino. CNN Radio. En San Juan.